Carlos Páez Vilaro, un gusto en hablar con vos. Muchas gracias por tu tiempo para el diario Le. Y bueno, sabemos que estás siendo muy demandado en estos momentos por la experiencia extrema que viviste en el año 72 junto a tus amigos y compañeros. Porque básicamente, bueno, la gente está no en una situación extrema, pero sí totalmente inusual, de confinamiento, de aislamiento, sobre todo, bueno, en gran parte de la Argentina se ha habilitado parcialmente, pero en Capital Federal y Gran Buenos Aires se insiste sobre la necesidad del aislamiento. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que aconsejás a la gente para que en estos momentos pueda superar esta situación de adversidad? Vos que tenés tanta experiencia en charlas de liderazgo y motivación, y básicamente por lo que viviste, aunque sabemos que no tiene comparación una situación como con la actual. Mira, a mí no me gusta mucho dar consejos porque, bueno, como yo digo siempre en las conferencias, los consejos y los mensajes son patrimonio de la arrogancia. Y yo aprendí en los Andes de que el tema iba por el lado de la humildad. Lo que sí puedo es contarte un poco lo que vivimos nosotros, que vivimos una historia de 72 días de confinamiento en condiciones totalmente infrahumanas, porque estábamos a 4.200 metros de altura, rodeados de nieve. Nosotros los uruguayos no sabemos lo que es la nieve, no sabemos lo que es la altura. Además no teníamos recursos de ninguna especie, además tenía 18 años, o sea, una edad que yo no sabía ni atarme los cordones de los zapatos, ni Boy Scout había sido en mi vida. Y bueno, y ahí fue una historia netamente grupal, bueno, es una de las historias más notables de trabajo en equipo, y que fue lo que nos hizo salir adelante. Yo digo también, en aquel momento nosotros hicimos historia, creo que ahora la historia la estamos haciendo todos juntos, porque ahora agarró a todos, a los ricos, a los pobres, a todos. Estamos peleando contra un enemigo intangible. En aquel momento en los Andes peleábamos contra algo más tangible, que era la montaña, era la nieve, y era algo que vos lo podías tocar prácticamente. Por supuesto que las condiciones que nosotros teníamos, fíjate que pasamos 72 días con 29 muertos a 2 metros de distancia. Y sabíamos la incertidumbre que tenías, era impresionante. Lo más seguro era que muriéramos, no había posibilidad. Bueno, de hecho, ya han pasado 47 años de la historia y seguimos hablando de ella. Digo, se han escrito 26 libros, 9 documentales, 3 películas, ahora hay 2 proyectos más de películas. Digo, es una historia considerada por la National Geographic como la historia más extraordinaria de supervivencia de todos los tiempos, pero protagonizada por gente del común. Es un patrimonio del ser humano, no es un patrimonio ni de uruguayos, ni de rugbyistas, ni de nada. Es un patrimonio del ser humano y es un poco lo que yo intento resaltar, que es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Que no es lo mismo que el tipo que escala el Everest, que es un tipo superdotado, un tipo que se entrena, un tipo que toma la decisión. Nosotros nos cambiaron el guión de la vida, nos tiraron en la cordillera de los Andes a protagonizar esta historia realmente alucinante. Yo mismo soy un apasionado de la historia, porque tiene además todos los ingredientes que tiene que tener una historia. Tiene trabajo en equipo, tiene toma de decisión, tiene tolerancia a la frustración, tiene adaptación al cambio, tiene encontrar recursos, tiene solidaridad, que es un poco lo que precisamos ahora, y tiene mucho amor también. Entonces creo que me apasiona, la historia me apasiona y les apasiona, bueno, a las empresas que permanentemente, fíjate que yo en condiciones normales doy 102 conferencias por año, que es una bestialidad, son casi 3 conferencias, casi 2,5 por semana, que es mucho en el mundo entero. Y lo mismo los otros sobrevivientes, o sea, tampoco soy el único, digo, pero siempre sigue vigente la historia esta. Está bien. Se dice que, lo han dicho políticos, sociólogos, que de esta los ciudadanos vamos a tener que salir fortalecidos. Y uno se pregunta, ¿fortalecidos en qué aspecto humanamente? Porque está claro que ya está subiendo la desocupación porque hay gente que se va a quedar sin trabajo, hay gente que está ingresando en la línea de la pobreza, hay gente que, como cualquiera de nosotros, que no puede encontrarse con sus familiares, vivir situaciones cotidianas que tienen que ver con la convivencia. Pero lo más grave también es lógicamente la gente que va a perder a sus seres queridos, que ya los perdió y que los muertos van a seguir existiendo. Uno ve los números de Brasil y se asusta. ¿Vos creés que realmente, por tu experiencia, que de esto se puede salir fortalecido? Yo creo que, no es que crea, es que creo que es una obligación nuestra, digo, tratar de salir fortalecidos, digo, tratar de encontrar un beneficio de todo esto. Si pasó la cuarentena y lo único que ganamos fue kilos, me parece poca cosa. Yo creo que tenemos que
sobre todo basados en historias como la nuestra y como otras historias que también hay por ahí. Nosotros salimos, yo por ejemplo, en la historia de los Andes salí transformado, salí evolucionado, un chico que no servía para nada, que era de desayuno en la cama, tenía niñera en aquella época, y de pronto me toca vivir aquella cojonuda experiencia, porque esa la palabra fue esa, y bueno, y empecé a evolucionar y a transformarme y a darme cuenta que era un tipo útil, que podía ser un tipo útil. De esta historia, que es una historia más pasiva, esta que estamos viendo ahora, porque en realidad es de poca acción, no tenemos que hacer nada más que lavarnos las manos y quedarnos en casa, pero creo que tenemos la obligación de tratar de encontrarle lo positivo a todo esto, a los vínculos que puedas tener. Yo, por ejemplo, me he vinculado con amigos que hacía tiempo que no veía, porque además los encontrás en la casa, o sea que tenés que encontrarle algo positivo a toda esta historia, que para que cuando termine no sean los kilos lo único que ganaste. Yo creo que tenemos que ganar en afectos, creo que se sale, a pesar de que no los puedas ver a tus nietos, yo tengo 5 nietos, tengo 2 hijos, que no pueda estar con ellos, pero bueno, creo que el vínculo lo tenés que fortalecer. Digo, en definitiva, estamos, a veces me sentía al principio de todo esto, me sentía como aquellos violinistas del Titanic, viste, que te acordás que seguían tocando el violín y el Titanic se estaba hundiendo. Yo me sentía así. Hoy por hoy yo creo que uno se va adaptando a la situación y lo veo diferente, veo un poco más de sol en el horizonte. Honestamente, creo que también hay que cultivar la paciencia para, para poder, para poder ver el sol que, así como lo vimos en los Andes en aquel momento, y ahora también tenemos nuestra obligación de tratar de encontrar el sol. Perfecto. Te cambio un poquito parcialmente de tema. En tus charlas de liderazgo, motivación, sé que te ha tocado hablar ante planteles deportivos y no solo de fútbol. ¿Qué receptividad tuviste de los deportistas en este tipo de charlas? Monumental, monumental, monumental. Bueno, me tocó, curiosamente, digo, una experiencia, me tocó darle a Boca antes del partido contra River, el famoso partido, y fue impresionante con Guillermo Barros Esqueloto y todo el plantel de Boca, que los chicos estaban alucinados con la historia. ¿A qué partido te referís, perdón? Al único partido que hubo en Argentina, el de Boca River. El Boca River, el que terminó mal, ¿te acordás que terminaron en Madrid después? Ajá. La final Sí, sí. del Boca River. Sí, Lo que sí. pasa es que sucedió una cosa, que yo di la charla un lunes, Boca y River jugaban un sábado, y bueno, esta charla tiene un efecto más inmediato, o sea, vos das la charla y si motiva algo, motiva inmediatamente. También me tocó darle a Colombia en el partido antes con Perú, que estaba por perder la clasificación en el Mundial pasado. Y también me tocó darle a la Aguada en básquetbol, que bueno, que ganaron al mejor de 7 era, iban 3-3 contra Malvin, y bueno, y ganaron la final también después de... Y no sabés lo que fue la receptividad, es más, inclusive había 2 personajes, 2 negros gigantescos americanos en Aguada que vinieron a hablarme, todos encantados con la historia, porque es una historia, vuelta al final, es una historia de gente común, no es una historia de gente diferente. Entonces, por eso la conferencia mía no es una conferencia larga, es una conferencia larga, y yo digo, la gente cómo se aguanta 1 hora y media y se la aguantan. Y no se me duerme nadie, porque el día que se me duerma alguno, yo dejo de dar conferencias. Ajá. Está bien. Carlos, ¿vos seguís vinculado con el rugby de alguna manera? No, honestamente no. El rugby es un deporte que a mí me gustaba cuando lo jugaba. Tampoco fui un gran rugbyista, pero no estoy vinculado al rugby. Yo después me dediqué al campo y ahora como deporte intento jugar al golf, y bueno, y camino todos los días, bueno, naturalmente, pero no practico ningún deporte así firme, digo. Está bien. Yo te quería preguntar, más de una vez se ha discutido los valores del rugby y se instaló una polémica cuando en enero asesinaron a un chico, Fernando Báez Sosa, en Sí, Villa Gesell. El estoy al crimen fue tanto total. cometido por rugbyers y eso está comprobado porque hay videos que son hechos. Totalmente de acuerdo. Yo te Sí. quiero preguntar, ¿vos pensás que el rugby, no vamos a identificar al rugby como el culpable de esto, pero vos pensás que el rugby debería hacer alguna autocrítica, revisar si tiene algunos valores equivocados en función no solo de esto, ¿no? Porque no es el primer caso de violencia que surge de rugbyers en la sociedad, en situaciones públicas que no tienen que ver con el deporte como esta. ¿Vos pensás que hay valores que el rugby debería reflexionar?
Sí, yo pienso que el valor que debería reflexionar es el tema cultural, porque muchas veces los rugbyistas son puro músculo y pura cosa y de repente de cultura cero. A propósito, hay un personaje que a mí me encanta, que lo veo siempre en las redes, que hace una parodia sobre el rugby y se llama Dicky del Solar, o no me acuerdo, Campa, creo que de apellido, que es un comediante que hace una parodia de rugby muy divertida, hay que entender el humor de él, pero justamente se ríe un poco de la incultura de los rugbyistas, porque a veces a lo único que se dedican es a la parte muscular. Y bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que los valores del rugby están bien. La parte graciosa del rugby no es divertida. A mí nunca me divirtió el tercer tiempo, los bautismos de los rugbyistas, esas cosas no me divirtieron nunca. Pero es un poco como la parodia que también le hacen a las modelos, viste que las modelos son gente que es bastante hueca en general, y yo creo que va por ahí. Pero los valores, yo te digo, en la historia nuestra, yo no le atribuyo el triunfo a nuestra historia al rugby, porque al final de la historia nuestra solamente se salvaron 5 de los rugbyistas, o sea que los otros 11 no lo eran. ¿Qué te quiero decir con eso? Yo creo que más le atribuyo a los valores que teníamos nosotros como seres humanos, que éramos todos conocidos, que teníamos los mismos rumbos, que yo siempre digo que un avión de línea no se hubieran salvado porque cada cual hubiera luchado para su lado. Fíjate que nuestra historia se mantiene en equipo o grupal hace 47 años, por eso también, fíjate que la cantidad de proyectos que han hecho, libros, documentales, películas, ahora hay 2 películas más que se están haciendo, y todo eso porque hemos mantenido la unidad del grupo, pero no, yo no le veo yo sé que el rugby capitalizó todo esto, la historia nuestra la capitalizó, obviamente, porque bueno, el origen era ir a jugar al rugby a Chile, pero de verdad y con absoluta honestidad creo que no fue el rugby el que nos potenció a salir de ahí. Pero Y creo que también hay un tema de juventud, hay un tema de la inconsciencia de patota que va más allá del rugby, me parece a mí. Pero digo, es una opinión personal. Me parece muy triste el episodio de este chico Baez, lo he seguido de cerca. Me parece, la verdad, muy triste, muy triste. estamos de acuerdo que hay triste, pero vos, si yo te digo, aparte de los bautismos y del tercer tiempo, a nivel valor humano, ¿qué cosa te molestaba del rugby en su momento? No, me molestaba esa cosa machista del rugby, pero más por machista que por rugbyista. Digo, yo creo que el machismo existe también en otras, no es solamente el rugby, digo, creo que hay otros deportes que también lo pasan, tenemos violencia en el fútbol mismo, hay violencia, ves continuamente violencia de género, ves una cantidad de cosas pero yo creo que pasa más por la juventud, por el machismo, por la situación que se está viviendo, porque yo no sé si en otros países del mundo el rugby se vive de esta manera, con este caso del chico, yo no sé, hay una cuestión de machismo atrás, que a mí la verdad me molesta bastante. Bueno, perfecto. Bueno, Carlos, ahí, bueno, muchísimas gracias.